Estamos hablando con Iván Ernesto Gatón, experto en política internacional, y dejamos la pregunta en el aire y ya de hecho ponías la antesala, de ¿qué tan seguros estamos en el mundo? Vemos atentados perpetrados en Francia por ciudadanos europeos, incluyendo franceses que se han sumado a Daesh o a ISIS o a Levante, como se le quiera llamar. Pero esa misma situación se puede dar en cualquier parte del mundo donde haya una representación diplomática que no esté de acuerdo con sus políticas, con sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? El mundo está en medio de una tensión terrorista. El mundo cambió. Es decir, esto es importante, nosotros darnos cuenta de que el terror ya está en todas las partes del planeta. Es decir, no va a estar circunscripto al Medio Oriente, donde era algo habitual que alguien llegara y se inmolara con una bomba, sino que ya esto se ha diseminado por todo el planeta. Cuando yo te escucho hablar, siempre se menciona a Europa, sobre todo Rusia, siempre mencionamos a Occidente, sobre todo Estados Unidos, vemos una situación en Medio Oriente, pero ¿dónde queda América Latina? No, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, ya nosotros escuchamos de que Hezbollah es un grupo terrorista y que en la zona de América Latina, específicamente en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, hay elementos del Hezbollah. ¿Pero qué es el Hezbollah? Bueno, el Hezbollah es el partido de Dios que dirige el sheikh o jeque Hassan Nasrallah, financiado por Irán, y que sirve en el Líbano de muro de contención y que le ganó la guerra a los israelitas, y que es un grupo, digámoslo así, militar, chií, pero que evidentemente va a tener presencia en Brasil. ¿Por qué? Porque el Líbano tiene apenas 4 millones de habitantes, pero en Brasil viven 8 millones de libaneses. Y si los libaneses que han tenido guerra con los israelíes, quien los ha detenido a los israelíes es Hezbollah, van a simpatizar con Hezbollah y van a financiar. Entonces, no hay un solo país de América Latina que no hayan personas que sean de esa zona, ya sean libaneses, ya sean sirios, ya sean palestinos, y evidentemente que con la política antiterrorista ya vamos a tener los ojos puestos en toda la región de América Latina, con algo interesante, que la mayoría de la élite empresarial de América Latina, incluyendo en parte de Argentina, que hubo un presidente como Menem, son de ascendencia siria o son de ascendencia de esa zona. Miren, a veces, como dicen los chinos, no hay una bendición más grande que usted vivir en una época interesante de la humanidad. Parece porque siempre es bueno el ser humano experimentar experiencias, cambios, transformaciones. Señores, nosotros cambiamos de un mundo de Guerra Fría, donde dos grandes sistemas ideológicos se enfrentaban, a un mundo donde lo que tenemos son toda esa atomización de las pasiones humanas desenfrenadas, sin ideologías. Parecieron todos sin contra ideologías. Todos. Y que ha dado al traste con un terrorismo que le da al complejo militar industrial la ventaja de que se puede llevar a cabo cualquier acción, no importa el planeta, e incluso esto tiene un elemento interesante, y es el concepto de la lucha contra el terrorismo va a lesionar los avances que tuvimos en materia de derechos humanos, porque ahora estamos hablando de que un presidente, por ejemplo, como Nixon, fue sacado del poder porque simplemente mandaban a intervenir con micrófonos, pero después del 11 de septiembre se pueden intervenir los teléfonos. Sí, es decir, los correos, todo. Estamos hablando de que en Francia el presidente Hollande, es decir, la patria de donde ocurrió el acontecimiento histórico que más ha impactado a toda la humanidad, que fue la Revolución Francesa, con esos derechos del hombre de libertad, de igualdad, fraternidad, todos esos valores que dieron a Occidente una autoridad moral. Y estamos hablando de que con la lucha contra el terrorismo, nosotros ahora vamos a cambiar
gran parte de todos esos elementos positivos para la humanidad. Y evidentemente que esto nos ha cambiado el piso en el que en el planeta se encontraba. Yo creo que inclusive, Iván, no debemos pasar por alto, y tú debes hacer referencia a la trascendencia de la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, cómo aquello se utilizó como una jaula para aquel pensamiento en disputa por las ideologías y la guerra en Oriente, en Occidente. Cómo se utilizaron las embarcaciones, los portaaviones americanos en alta mar como un lugar donde se juzgaba a ciudadanos extranjeros y se les condenaba. Era como un limbo jurídico del cual Estados Unidos se nutrió y utilizó sin ningún tipo de ética ni respeto a los derechos humanos y constitucionales, hasta de sus mismos ciudadanos que se enrolaron en aquella guerra. Y validado por la lucha, por la misma lucha. Eso fue algo que ayudó a Obama en su campaña política. Él dijo, yo voy a cerrar Guantánamo para que ustedes vean la madeja de cómo funcionan los intereses a nivel de la alta política. El presidente Obama no ha podido eliminar Guantánamo. Entonces, esto es lo que sucede. Hay un doble rasero en la política internacional. Al presidente Obama le criticaban, porque ya esto está en la campaña política de Estados Unidos. Los republicanos dicen, no, es que han sido muy flojos. Señores, Obama no ha sido flojo, pero Obama decía, si uno de ustedes, y lo decía antes de ayer, tiene una propuesta para eliminar al ISIS mejor que la que me da mi Estado Mayor, venga que yo se la voy a aceptar. Porque es muy fácil comenzar a hablar desde la oposición y ahora culpabilizar a inmigrantes que no tienen la culpa de que su país haya sido destruido. No, además Obama sentó el ejemplo cuando graficó y televisó la ejecución de este muchacho, de Osama Bin Laden, cuando el mundo pensaba que era una historia fantástica de crear un agresor, sin embargo existía físicamente, y Osama tuvo el valor y la inteligencia y la estrategia de los comandos de la Marina de Estados Unidos y la inteligencia de la CIA y de diferentes departamentos del Estado para localizarlo y resolver el caso allá en Turquía. No, algo más grande aún. Es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, que es Pakistán. Y en una ciudad como Abbottabad, donde se prepara la élite militar de Pakistán, entra ese comando violando la soberanía de ese país, saca a Osama Bin Laden, y esto fue un escándalo. Incluso eso dañó mucho las relaciones de Estados Unidos porque violó el espacio territorial de Pakistán. Es decir, a Obama no se le puede acusar de ser tibio, de flojo. Lo que sucede es que hay tantos intereses en juego que lamentablemente Obama lo que hizo fue heredar el desastre que le dejó la administración Bush, porque el ISIS funciona muy bien como ejército, pero ¿quiénes son los que están dirigiendo? Es el teniente coronel que era el encargado de las fuerzas élites de Saddam, pero ¿dónde se entrenó? Ese señor se entrenó en Estados Unidos. Son los antiguos generales sunitas que estaban al lado de Saddam Hussein. ¿Dónde se entrenaron? Cuando llega al gobierno Nuri al-Maliki, chiita, lo que hace es dejar a un lado a los sunitas y comienza una guerra civil en Irak, y los sunitas tienen que comenzar a defenderse. Entonces, algo que tiene el ISIS es apoyo popular de los sunitas. Iván, mira, no tenemos más tiempo, pero quería brevemente, uno viendo este conflicto y todo al final es económico y todo es petróleo, ¿podría una salida de esta situación, de este conflicto en los años, ser un desinterés de la humanidad por el petróleo? Ya se están dando transformaciones, hay muchas alternativas de energía que no dependan de derivados del petróleo. Ya inclusive se está planteando el mundo en temas de propulsión, en temas de movilidad, en temas de energía en sentido general, está cambiando las tecnologías mucho. Tal vez un desinterés del petróleo pueda calmar esta situación, o cómo tú verías brevemente una salida a esto, si esto tendría salida en algún momento. En relaciones internacionales hay algo que se llama realismo político. El realismo político hace que los que estudiemos estos temas no seamos muy idealistas. Somos idealistas porque buscamos de una manera u otra que la humanidad se vea distinta. Pero cuando se abre la puerta a la ambición, se cierra la tranquilidad del alma. Desgraciadamente todos sabemos que existen energías renovables, pero
el mundo se mueve en base a petróleo. Los portaaviones no se puedan mover con energía solar. Los portaaviones son nucleares. Sí, son nucleares, pero la mayoría de, sí, no, de yo todo entiendo, lo que es claro, la fuerza claro, armamentística, la gasolina, usted cambiar toda esa matriz energética, tomará tiempo. Eso tomará mucho tiempo y no hay interés de que cambie. Si no, ya se estuviese abaratando los costos para otro tipo de energía alternativa. Para que tengamos una demostración más clara, la urgencia ahora mismo, y va a haber una cumbre a final de este mes en Francia, es el medio ambiente. ¿Y qué más daño le ha hecho al medio ambiente que este tipo de energía? Y sin embargo, hemos cambiado el clima del planeta. Entonces, esa es la realidad. Miren, la humanidad necesita de aires refrescantes y el principal, yo creo, elemento que nos puede ayudar es de tener un poco esta civilización material que todo lo ha cosificado, que todo lo ha nihilizado y que nos vemos metidos en una lucha en el día a día donde decimos que somos religiosos, pero nuestra religión es poseer y es el dinero. Y así es que se manejan las grandes élites del planeta. En 30 segundos, ¿qué situación se maneja desde el punto de vista de los derechos constitucionales del ciudadano francés? Que no hemos visto un entierro de un francés de los fallecidos en las actividades del viernes pasado. Bueno, eso es algo que yo le puedo decir que se supone que en Francia todo esto se respeta. Ahora, no creo que se vaya a estar haciendo mucha publicidad sobre los muertos, porque un gran problema, y esto hay que entenderlo, el terrorismo cuando surge con un grupo que se llama los sicarís, que eran de los celotes judíos, y este grupo fue el que se dio cuenta que si mataban a alguien con una sica o puñal el día de venta en el mercado y lo acuchillaban, esto provocaba terror. Y expandir el terror, eso crea un efecto psicosociológico, y lo mejor es hacer poca publicidad del terrorismo. De acuerdo. Gracias, Iván. Gracias. Tenemos que invitarte otra vez porque el aspecto América Latina todavía yo creo que hay que mirarlo un poco más con lupa. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.